Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra transmisión en este miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. El Señor Jesús ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Le pedimos por todas las personas que se han visto afectadas por esta pandemia y para que el Señor libre nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias, nuestros seres queridos de esta enfermedad. Pedimos por Ubaldo Aguilera Méndez, Juan Aguilera Barajas, que cumplen años, por Nemesio Zúñiga y Josefina Cordero, que cumplen 25 años de vida matrimonial, por la familia Uvalle Hernández, para que el Señor remedie sus necesidades, por Imelda Palomares, César Omar García, para que les conceda la salud,
Pedimos por el Padre Eduardo Hernández, Jesús Emanuel Zúñiga, para que les conceda la salud, por Milvian Griselda Izaguirre, por su liberación, por el eterno descanso de Pedro Uvalle Salas, José Salvador Flores y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Del Santo Evangelio según San Juan, con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de una primera comunidad cristiana fuera de Jerusalén. La primera comunidad, obviamente, que surgió fue en Jerusalén, la primera comunidad de los creyentes, porque allí fue donde murió Jesús, ahí era donde estaban los apóstoles, ahí fue donde se les apareció por primera vez Jesús. Pero después de que comenzaron las persecuciones, los apóstoles y los discípulos de Jesús se comenzaron a diseminar por distintas partes. Y la primera comunidad estable, de las primeras comunidades estables que surgieron, fue en una ciudad que se llamaba Antioquía. En esa ciudad comenzó esta comunidad de creyentes en Cristo, y dice, allí fue donde por primera vez a los que creían en Cristo se les llamó cristianos. Entonces, ¿dónde fue por primera vez donde se nos llamó cristianos? En la ciudad de Antioquía. Ahí. Y ahí en esa ciudad se estableció una comunidad, pero es una comunidad muy bien organizada. ¿Quién los instruía en la fe? Pablo y Bernabé. Allí ellos llegaron, encontraron esa comunidad y comenzaron una escuela, podríamos decir que es la primera escuela cristiana, católica. Ahí se reunían los que habían sido bautizados, se reunían alrededor de Pablo y Bernabé, ellos los instruían y todo lo que pasaba en esa comunidad lo comunicaban a Pedro y a la comunidad de los 12 que estaban en Jerusalén. De manera entonces que esa comunidad de Antioquía no era una comunidad autónoma, no era como decir nosotros vamos a hacer lo que queremos, vamos a gobernarnos como nosotros pensamos, no. Esa comunidad, aunque no estaba en Jerusalén, pero estaba siempre en comunión con los apóstoles, con Pedro y la demás comunidad y todos los demás apóstoles.
Y esta comunidad de Antioquía se convierte como en el centro de operaciones de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar distintos viajes que va a hacer Pablo anunciando el Evangelio. Pablo iniciaba un viaje, terminaba ese viaje apostólico o ese viaje misionero y establecía comunidades por donde iba pasando, establecía obispos, presbíteros, organizaba bien la comunidad y después regresaba a Antioquía. Y ahí luego allí preparaba otro viaje y luego se iba a otro viaje misionero. De manera que el centro de operaciones de Pablo era la comunidad de Antioquía. Siempre salía de allí y regresaba nuevamente a esa comunidad. Y distintos miembros de la comunidad eran los que acompañaban a Pablo en sus viajes. Desde entonces vemos cómo la comunidad cristiana es una comunidad muy bien organizada, una comunidad que siempre está en comunión con los apóstoles y sobre todo con el apóstol Pedro, como nosotros ahora. Nosotros somos una comunidad cristiana, somos una comunidad parroquial que creemos en Jesús, celebramos la Eucaristía y los sacramentos, pero estamos en comunión ¿con quién? Primero, con nuestro obispo y también con Pedro, que es el Papa. Entonces estamos en comunión con Pedro y con el colegio de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y así siempre se ha vivido en la comunidad cristiana. Es una comunidad que así lo ha querido Dios, que estemos siempre unidos en comunión bajo la autoridad, la guía de Pedro, que es el Papa, bajo la autoridad y la guía de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. De manera que ninguna comunidad cristiana es una comunidad autónoma, es decir, nosotros nos gobernamos ninguna parroquia, ninguna diócesis se puede gobernar por sí sola, ¿no? Se gobierna siempre con la autoridad de los apóstoles y del Papa, que es una autoridad venida directamente de Cristo. Cristo es el que guía a la iglesia a través de estos pastores que Él ha puesto a su servicio. Y esto es lo mismo que pasa en el texto evangélico que hemos escuchado. Jesús se manifiesta como el enviado del Padre. Dice, el que no cree en mí, no es que no cree en mí, sino que no cree en aquel que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. De manera que Jesús no hace su voluntad, no se gobierna por sí mismo, sino que siempre en todo su ministerio se manifiesta como aquel que está siempre frente a la voluntad del Padre. Escucha al Padre, está en comunión con Él y realiza las obras que el Padre le dice. Las palabras que yo les digo no son mías, son del Padre. Todo lo que el Padre me ha dicho, yo se los comunico a ustedes. Y luego dice, no es que el Padre sea distinto o alejado del Hijo. Es el Padre y yo somos uno. Es decir, hay una comunión de vida y de amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces es en esa comunión amorosa Jesús comunica el proyecto de salvación del Padre, que es que todos los seres humanos lleguemos al conocimiento perfecto de Dios por medio de la persona de su Hijo, de Jesús. Y así, Jesús nos pone en una disyuntiva. ¿Sí?
aceptas a Jesús, su persona, su mensaje, es aceptar la salvación y es aceptar al Padre. Pero si tú te empecinas en decir, yo no creo en Jesús, no creo en su palabra, no acepto su salvación, es rechazar también al Padre. Y concluye el Evangelio diciéndonos que la fe en Jesús no se reduce simplemente a un conocimiento, a una serie de ideas, a un sentimiento. La fe en Jesús implica también o exige un discipulado. Yo creo en Jesús, lo amo, lo acepto y acepto también al Padre. Y esa aceptación de la persona de Jesús y de su salvación se debe manifestar en mis buenas obras, en las obras buenas que hago por los demás. Es decir, vivir como Jesús vivió. Eso significa ser discípulo. Y entonces, si soy discípulo de Jesús, no voy a vivir de acuerdo a los criterios del mundo. No voy a vivir de acuerdo a los criterios de mi egoísta corazón, solamente pensando en mí mismo, dejándome llevar por la ira, dejándome llevar por la envidia, por la mentira. No. Cuando soy verdaderamente discípulo de Jesús, entonces me dejo llevar por lo que Él me enseña. Entonces soy capaz de perdonar, de escuchar, de consolar, de compartir mis bienes con los demás, de ser paciente, tolerante. Entonces soy capaz de trabajar por el bien del otro. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de ser verdaderamente discípulos de Jesús, de aceptarlo a Él, de aceptar la salvación, que es aceptar también al Padre, y dar testimonio con nuestra vida de que hemos creído en el Señor. Así sea. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidámosle que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor, oremos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, oremos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Por los padres y educadores de nuestra comunidad parroquial, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Roguemos al Señor. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor bendiga a todos aquellos que han sido afectados por esta pandemia, libere nuestra ciudad, nuestro país, nuestros seres queridos de esta enfermedad. Oremos. Por Ubaldo Aguilera Méndez y Juan Aguilera Barajas, que cumplen años, para que experimenten siempre las bendiciones de Dios en su vida. Por Nemesio Zúñiga y Josefina Cordero,
que cumplen 25 años de vida matrimonial, para que el Señor los mantenga unidos en el amor, la fidelidad y el respeto mutuos. Por la familia Ovalle Hernández, para que el Señor remedie sus necesidades. Por Imelda Palomares, César Omar García, para que el Señor les conceda la conversión. Por Jesús Emanuel y el Padre Eduardo Hernández, para que el Señor les conceda la salud. Por Miriam Griselda Izaguirre, para que le conceda la liberación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Pedro Uvalle Salas, José Salvador Flores, por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, y no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Quiero invitarlos a todos, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a que los que gusten pasar a anotar sus intenciones por sus mamás para este próximo domingo, pueden hacerlo en la oficina de la parroquia. Vamos a tener las dos misas del domingo a las 9 de la mañana y a las 12 del día, que las vamos a transmitir, y ahí podemos hacer mención de todas sus intenciones. Pueden pasar a la oficina a aplicar sus intenciones por sus mamás, por todas sus necesidades, en vivas o difuntas. Que tengan todos buenas noches.